Son importantes los principios de la bioética porque tienen como objetivo resguardar el bienestar y salvaguardar la protección de los derechos fundamentales de las personas que participan en estas actividades humanas, tecnológicas y científicas. También estos principios son la base y el fundamento para la debida apropiación de los procedimientos, teniendo en cuenta ante todo el ser humano supeditado a los avances tecnológicos y científicos. En primer lugar, el principio de la beneficencia adquiere importancia porque obliga al profesional de la salud a poner el máximo empeño en cuidar al paciente y hacer todo lo que esté a su alcance en ayudar a recuperar la salud del paciente. Este principio busca promover el bien para el enfermo y la sociedad. Hay que acentuar que el término beneficencia es diferente a benevolencia, porque beneficencia es buscar hacer el mayor bien posible con eficacia, mientras que la benevolencia es cuestión de actitud, de si quiero hacer, y no obliga como si lo hace la beneficencia. El segundo principio, el de la no maleficencia, tiene como imperativo categórico el deber de no dañar, hacer siempre el bien y evitar el mal, hacer el mayor bien posible al otro, no causar dolor. Para eso se utiliza cualquier paliativo posible con tal de mitigar el dolor, de tal manera que este principio quiere que el paciente evite tener tanto dolor como se pueda ser tratado con amabilidad y respeto. El principio de la autonomía parte de la noción de que todo ser humano debe ser libre. Por esto se le respetan las decisiones básicas, incluido el de la autodeterminación. Se reconoce que el ser humano es un sujeto y no un objeto de estudio, aunque hay que tener en cuenta que la autonomía no es hacer uno lo que quiera, sino que significa que el paciente debe ser informado de sus situaciones y de las alternativas que tiene para que ellos tomen la decisión correcta. Por tanto, no se respetan las decisiones cuando son contrarias a la debida aplicación del proceso, como quererse quitar la vida, cuando hay un alto grado de probabilidad de ser salvada. Este principio debe tener en cuenta el consentimiento del paciente como la debida información del proceso. El último principio, el de la justicia, como su definición lo indica, tiene que darle a cada paciente el trato de igual en materia de oportunidades. Por parte del Estado debe haber una distribución equitativa de los productos para que lleguen a todos sin distinción de condición. Vale la pena establecer la diferencia entre justicia y equidad. Que algo sea justo no significa que deban ser tratados equitativamente. Cada persona es única, singular y irrepetible. Por tanto, aunque no sea homogéneo, sí comporta las mismas oportunidades que todos. Todos estos principios han de ser tenidos en cuenta para una debida aplicación de la humanidad en la ciencia y no se caiga en la posición de endiosar la tecnología que deshumaniza lo sagrado, como lo es todo aquello creado por Dios y que genera vida. De tal manera que todo lo que sirva para la preservación de la vida, que sea bienvenido, pero con la debida aplicación de estos principios. Para aclarar bien cuál sea el futuro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay que retomar las raíces y recordar que dicha declaración fue promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, con el ideal común para todos los pueblos y naciones de defender la dignidad humana que tantas veces e históricamente ha sido atropellada. Esta declaración establece 30 artículos. En él se proclaman los derechos y libertades. En este mismo orden de ideas, los derechos fundamentales, que son intransmutables e inalienables, van a tener siempre una base de la cual se desprenden cada uno de los valores humanos universales. Así que considero que con el tiempo esta declaración ha de ser actualizada e irá adquiriendo más importancia y renombre para que no se haga uso de la ciencia que termine explotando irracionalmente nuestro ecosistema e integridad física, ya que la dignidad humana es el centro, un valor ontológico. El hombre siempre va a tener este derecho por el mero hecho de existir, aunque hayan cambios tecnológicos y científicos. Estos derechos que reconoce esta declaración busca hacer el mayor bien y evitar el mal. Esta declaración abarca derechos fundamentales como el derecho a la vida, principio de alteridad, reconocer al otro como si fuera yo, conservar la existencia de todo ser humano, la integridad de la persona, preservar la especie, derecho a la salud, principio de la totalidad, el mayor bien posible, primum non nocere, primero no hacer daño, respetar, hacer por la persona lo mejor que se pueda hacer para protegerlo, principio de solidaridad, subsidiariedad, principio de la no discriminación, que todos tengan las mismas capacidades y oportunidades, defender el débil que se encuentra en situaciones de vulnerabilidad, como la niñez, las mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y grupos indígenas. La bioética debe procurar la defensa y promoción de estos y muchos otros derechos que están de manifiesto en esta declaración, que hasta el sol de hoy se convierte en la bitácora
para que continuemos trabajando juntos por el bien común. Para llegar a una conclusión, primero quiero hacer una distinción entre ser humano y persona humana. La primera hace referencia a lo físico, biológico, social, cultural y racional, mientras que la persona humana abarca su inteligencia, memoria y voluntad libre. Por tanto, el ser humano nace y se hace persona humana, desarrollando estas potencialidades, habilidades y comportamientos propios de la persona, llevándolo a tener conciencia de sí mismo, sentido del bien y del mal. La personalización es un proceso en el cual se desarrolla la conciencia, responsabilidad, libertad, solidaridad, autonomía y capacidad de amar. El ser humano está llamado a ser cada día más persona. También hay una diferencia oportuna que hacer para saber si ser humano es igual que persona humana. La diferencia entre los actos. El acto humano carece de conciencia y libertad, por ejemplo, la digestión y la respiración. Por su lado, los actos de persona son ejecutados consciente y libremente utilizando su inteligencia, memoria y voluntad. Son los que pueden ser juzgados desde el punto de vista de la moral. Por tanto, cada ser humano es único, singular e irrepetible. Es un individuo con características físicas y morfológicas que lo distinguen de los otros, mientras que la persona humana es determinada por lo social, por sus costumbres, idioma, idiosincrasias, hábitos, que lo hacen un ser singular en su relación con el otro y su entorno. Teniendo en cuenta estos aspectos, se afirma tajantemente que, aunque suenen muy parecidos y hay aspectos transversales, ser humano es distinto a persona humana. Estos conceptos se complementan ya que tratan de explicar aspectos particulares de una misma realidad, el ser humano, sujeto de derechos individuales único e irrepetible, con derecho a la vida desde el momento de su concepción hasta su muerte, ya que es un ser humano dotado de oportunidades. La vida es una propiedad esencial que nos da el carácter de ser y existir. Es la energía vital que adquirimos, el aliento, la fuerza, aquello que nos ha sacado de la nada a la existencia. La humanidad es la capacidad racional que nos hace distintos a los demás seres de la creación y que va íntimamente relacionado con la capacidad de relacionarnos con los otros. Son el conjunto de las emociones, sensaciones y sentimientos que nos hacen ser seres sociales. También la humanidad nos enseña a respetar la dignidad de otro. La individualidad nos distingue de los otros, nos determina como seres únicos e irrepetibles. Es la autonomía de sentir y pensar por mi propia cuenta. La individualidad nos lleva a tener conciencia de mis culpas y aceptarlas como actos propios. De cierto modo es afirmar que cada quien construye la vida como la quiere construir. El individuo es una persona con libertad y uso de razón, de tal modo que no tiene condicionamiento alguno sobre su forma de actuar y reflexionar. Elige racionalmente evaluando pros y contras sobre lo que mejor conviene para él. El sujeto es un concepto que se aplica en las ciencias sociales para determinar que una persona es un ser pensante y reflexivo, que se convierte en protagonista de su propia historia, pero condicionado a aspectos culturales, económicos, sociales, religiosos, entre otros, convirtiéndolo en el centro de todo lo que lo rodea. Así estos conceptos trabajan mancomunadamente para esclarecer el todo de la persona humana. Considero que toda decisión ética tiene influencia fuerte de la cultura y la religión. Por ser ética, se convierte en ley o norma en la medida en que haya un consenso básico en principios, normas y valores fundamentales y manifestado en costumbres, hábitos y expresiones culturales y religiosas. La persona en el marco de la comunidad adquiere por tradición esas costumbres que dándole forma se convierten a la larga en decisiones éticas, valores o principios. Valdría la pena aclarar que aunque la cultura y las creencias contribuyen en parte a estas decisiones, no tiene la última palabra, ya que por ejemplo los indígenas que al nacer gemelos tienen como norma cultural matar a uno de ellos. En este caso el principio ético de la vida está supeditado a estas costumbres. En ese orden de ideas, una creencia religiosa fundamentalista o extremista nunca será apropiada, máxime cuando la supervivencia de la humanidad está por encima de los ideales y las creencias populares. Pero no todo en la religión y la cultura es malo. También tiene una riqueza heredada a lo largo de los años que no se puede pasar desapercibida. Recordemos, por ejemplo, las propuestas éticas como el amor, la justicia y la paz, contrarias a aquellas propuestas violentas o a la regla de otro de amar al enemigo, orar por los que nos persiguen, bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a otros que nos hacen el mal.
El hombre en búsqueda de la felicidad encuentra como camino de realización una autonomía extrema y liberal. Hoy quienes tienen fe en Dios y la buscan también en el encuentro con Él. En cualquiera de los casos tiene como punto de encuentro una vida dichosa, feliz, gozosa. Lo importante es no olvidar nuestro deber de proteger, custodiar y promover la vida humana y la de los seres vivos. Así que para eso se necesitan tomar decisiones sabias y tolerantes, en las que en medio de la diversidad se busque la unidad, en principios claros y fundamentales como son el amor, que es una premisa universal, la rectitud de corazón para no perder la bondad, y el servicio como misión para construir humanidad y reino de Dios en medio de los hombres.